ECMO. A raíz de la pandemia se escuchó cada vez más esta palabra. Una máquina que reemplazaba la función de los pulmones cuando estos estaban muy dañados y no lograban entregar una oxigenación adecuada. Pero, ¿qué es un ECMO? ¿Cómo funciona? ¿En qué caso se debe utilizar? En los próximos minutos te contestaremos a detalle todas estas preguntas. ECMO es el acrónimo en inglés para membrana de circulación extracorpórea. Se trata de una máquina que a grandes rasgos reemplaza la función pulmonar, cardíaca o ambas, según la necesidad. Para comprender esta maravilla de la ingeniería médica, debemos retroceder en el tiempo, mucho antes de la reciente crisis sanitaria. La idea de una máquina que pudiera suplir temporalmente las funciones del corazón y los pulmones no es nueva. Ya a mediados del siglo XX, algunos pioneros trabajaban en un corazón-pulmón artificial, una máquina que pudiera mantener la vida durante complejas cirugías cardíacas. Sus esfuerzos culminaron en 1953, con la primera cirugía a corazón abierto exitosa utilizando circulación extracorpórea. Fue un hito, la prueba de que lo imposible podía ser posible. Sin embargo, estas primeras máquinas eran complejas, causaban un daño considerable a la sangre y solo podían usarse durante unas pocas horas. La idea de un soporte prolongado, de días o incluso semanas, parecía una fantasía lejana, pero la semilla estaba sembrada. Y fue la tenacidad y visión de investigadores como el Dr. Robert Bartlett quienes en la década de 1970 comenzaron a refinar estas tecnologías, adaptándolas no solo para cirugías, sino para el soporte vital prolongado, especialmente en recién nacidos con pulmones severamente subdesarrollados. El primer éxito neonatal con ECMO en 1975 abrió una nueva era. Pero, ¿cómo funciona exactamente esta tecnología que parece desafiar los límites de la fisiología humana? Antes de que el ECMO se convirtiera en una opción viable para el soporte respiratorio prolongado, el caballo de batalla en las terapias intensivas era y sigue siendo, en muchos casos, el ventilador mecánico. Su principio es conceptualmente directo. Mediante un tubo insertado en la tráquea del paciente, la máquina introduce aire enriquecido con oxígeno en los pulmones, ayudándolos a inflarse y permitiendo el intercambio de gases. Es, en esencia, una forma de respiración con presión positiva. Durante décadas ha salvado incontables vidas, dando a los pulmones enfermos el apoyo necesario para sanar. Pero los ventiladores tienen sus límites. En situaciones donde los pulmones están tan inflamados, tan rígidos o tan llenos de líquido que el simple acto de empujar aire puede causar más daño, una condición conocida como lesión pulmonar inducida por el ventilador, o cuando el intercambio de gases es prácticamente nulo a pesar del máximo soporte, se necesita algo más. ¿Qué sucede cuando los pulmones están demasiado enfermos incluso para este tipo de ayuda? Cuando el puente que ofrecen los ventiladores ya no es suficiente para cruzar el abismo. Aquí es donde entra en escena el ECMO, llevando el concepto de soporte vital a un nivel completamente nuevo. El viaje comienza con una decisión que suena casi impensable: desviar una parte significativa o a veces la totalidad del flujo sanguíneo de una persona fuera de su cuerpo. Para lograr esto se insertan unas cánulas de gran calibre, que son esencialmente tubos especializados en los grandes vasos sanguíneos del paciente. Imaginen catéteres pero mucho más gruesos y robustos. En la configuración más utilizada para el fallo respiratorio puro, conocida como ECMO veno-venoso, una cánula de extracción se coloca generalmente en una vena grande, como la vena femoral en la ingle o la vena yugular en el cuello. Esta cánula drenará la sangre venosa oscura y pobre en oxígeno del cuerpo del paciente, llevándola hacia la máquina. Es el primer paso en un circuito que asumirá temporalmente una de las funciones más críticas para la supervivencia. Y para entender cómo este circuito externo puede mantener la vida, primero debemos explorar sus componentes esenciales, empezando por el motor que lo impulsa todo. En el corazón del circuito del ECMO se encuentra una bomba sofisticada, una obra maestra de la bioingeniería diseñada para imitar el trabajo incesante del corazón humano, pero con una delicadez extrema. A diferencia de las primeras bombas de rodillo que ordeñaban la sangre a través de los tubos y podían ser más traumáticas para los delicados componentes sanguíneos como los glóbulos rojos, las bombas ECMO modernas son predominantemente centrífugas. Imaginen una especie de impulsor o cono que gira a una gran velocidad dentro de una carcasa. La sangre entra por el centro de este cono y la fuerza centrífuga la empuja suavemente hacia la periferia y luego hacia la salida del circuito. Estas bombas son capaces de mover grandes volúmenes de sangre, hasta varios litros por minuto de manera continua y con un daño mínimo a las células sanguíneas. La velocidad de la bomba es uno de los principales controles que el equipo médico ajusta para asegurar que el paciente reciba el soporte adecuado. Un flujo sanguíneo extracorpóreo que satisfaga sus demandas metabólicas. Pero bombear la sangre es solo el primer paso. Ahora, esta sangre desoxigenada necesita urgentemente cargarse de vida. Esta sangre oscura, cargada en dióxido de carbono y baja en oxígeno, tras su paso por los tejidos del cuerpo, viaja entonces hacia los pulmones del sistema, el oxigenador, también conocido como pulmón de membrana. Este dispositivo es, en esencia, el núcleo tecnológico del ECMO. Dentro del oxigenador, la sangre fluye por un lado de una membrana semipermeable, increíblemente fina,
mientras que por el otro lado fluye una mezcla de gases frescos, rica en oxígeno y libre de dióxido de carbono. Estas membranas están hechas de materiales especiales, como polimetilpenteno, y están configuradas con una superficie de contacto gigantesca, a menudo de varios metros cuadrados, empaquetada ingeniosamente en un dispositivo compacto. A medida que la sangre pasa junto a estas membranas, ocurre la magia del intercambio gaseoso, muy similar a lo que sucede en los alvéolos de nuestros pulmones. El dióxido de carbono, presente en alta concentración en la sangre venosa, se difunde a través de la membrana hacia el flujo de gas, que lo barre y lo elimina. Simultáneamente, el oxígeno en alta concentración en el flujo de gas se difunde desde el lado del gas hacia la sangre, uniéndose a la hemoglobina de los glóbulos rojos. El resultado es casi instantáneo. La sangre que sale del oxigenador es de un rojo brillante, rica en oxígeno y depurada de dióxido de carbono. Finalmente, esta sangre procesada y lista para sustentar la vida es devuelta al cuerpo del paciente a través de otra cánula, la cánula de retorno. En el caso del ECMO veno-venoso, esta cánula también se inserta en una vena grande, a menudo la yugular o la femoral, en una posición que asegure que la sangre oxigenada se mezcle bien y llegue a la aurícula derecha del corazón, desde donde será bombeada por el propio corazón del paciente hacia sus pulmones, que están en reposo pero aún reciben flujo sanguíneo, y luego al resto del cuerpo. Todo este circuito externo desde la cánula de extracción, pasando por la bomba, el oxigenador y el intercambiador de calor hasta la cánula de retorno, está compuesto por tubos hechos de polímeros biocompatibles, diseñados para minimizar la reacción del cuerpo y el daño a la sangre. Si bien el ECMO puede ser una tecnología que inclina la balanza entre la vida y la muerte, es fundamental reconocer que es una intervención invasiva y no está exenta de riesgos significativos. Debido a estos riesgos y a la intensidad de recursos que demanda, la decisión de iniciar ECMO es una de las más serias en la medicina moderna y no se ofrece a todos los pacientes con fallo orgánico severo. Existen criterios de selección estrictos que consideran la edad del paciente, la presencia de otras enfermedades graves, comorbilidades, la causa subyacente del fallo orgánico y, crucialmente, el potencial de recuperación o la posibilidad de que el ECMO sirva como puente a otra terapia definitiva, como un trasplante. No se trata de negar una oportunidad, sino de evitar la futilidad terapéutica, es decir, aplicar un tratamiento muy agresivo y con muchos riesgos cuando la probabilidad de un resultado favorable es extremadamente baja o nula. Las consideraciones éticas son omnipresentes. Cuándo iniciar el ECMO puede ser una decisión difícil, pero aún más desgarrador puede ser decidir cuándo detenerlo, si a pesar del máximo esfuerzo no se observa mejoría y los órganos no muestran signos de recuperación. Estas discusiones sobre la limitación del esfuerzo terapéutico son increíblemente complejas y suponen una enorme carga emocional para las familias y para el propio equipo médico. Estos desafíos subrayan la naturaleza del ECMO como una intervención extrema, pero para aquellos que logran superar estas tormentas, ¿cómo es el amanecer? ¿Qué les espera más allá de la máquina? Para aquellos pacientes que sobreviven gracias al ECMO, el sonido de la bomba apagándose y la retirada de las cánulas marcan el fin de una batalla, pero a menudo el inicio de otra, la recuperación. Las tasas de supervivencia en ECMO varían considerablemente dependiendo de la indicación, si fue por fallo respiratorio o cardíaco, la edad del paciente, la severidad de la enfermedad subyacente y la experiencia del centro. Por ejemplo, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo severo, como se vio en muchos casos graves de COVID-19, la supervivencia en centros con experiencia podía rondar el 50 a 60%, lo que subraya que, incluso con esta tecnología de vanguardia, no todos logran salir adelante. Aquí es donde la concepción del ECMO como un puente se vuelve fundamental. En el escenario más favorable es un puente a la recuperación, donde los órganos del paciente, tras un periodo de descanso y tratamiento, sanan lo suficiente como para retomar sus funciones vitales. Sin embargo, en muchos casos, el daño a los pulmones o al corazón es tan severo que resulta irreversible. Para estos pacientes, el ECMO puede actuar como un puente al trasplante. Los mantiene con vida en una condición lo suficientemente estable mientras esperan la llegada de un donante de pulmón o corazón. Sin el ECMO, estos pacientes no tendrán esa oportunidad. En algunas situaciones, el ECMO también puede ser un puente a decisión, ofreciendo un tiempo valioso para que los médicos evalúen mejor el pronóstico a largo plazo o para que las familias, confrontadas con una realidad muy dura, puedan procesar la información y tomar decisiones informadas sobre los siguientes pasos. Incluso puede ser un puente a otro dispositivo de soporte, como un dispositivo de asistencia ventricular en pacientes con fallo cardíaco terminal que esperan un trasplante de corazón. La vida después del ECMO raramente implica un retorno inmediato a la normalidad. La estancia prolongada en cuidados intensivos, la inmovilidad, la enfermedad crítica en sí misma y el propio ECMO pueden dejar secuelas significativas. La debilidad muscular severa, conocida como miopatía o polineuropatía del paciente crítico, es común y requiere meses de rehabilitación física intensiva para recuperar la fuerza y la movilidad.
Pueden persistir problemas respiratorios. Algunos pacientes experimentan dificultades neurocognitivas como problemas de memoria, concentración o la llamada niebla cerebral. El impacto psicológico también es profundo. El estrés postraumático, la ansiedad y la depresión son desafíos reales tanto para los pacientes como para las familias. La rehabilitación es, por tanto, un pilar fundamental de la recuperación post-ECMO, involucrando fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos y otros especialistas. Es evidente que el ECMO no es una panacea, sino una herramienta poderosa con un papel muy específico. Su historia y su aplicación nos enseñan lecciones profundas sobre los límites y las posibilidades de la medicina moderna. Pero, ¿cuál es el legado final de esta tecnología que respira por nosotros? Desde sus conceptuales y audaces inicios hasta las sofisticadas máquinas que hoy zumban discretamente en las unidades de cuidados intensivos más avanzadas del mundo, el ECMO representa un triunfo de la innovación médica, un faro de ingenio humano y perseverancia científica. Es la materialización de una idea que alguna vez pareció relegada a la ciencia ficción: la capacidad de externalizar y replicar, aunque sea temporalmente, las funciones más sagradas de la vida, la respiración y la circulación. Pero esta maravilla moderna, con toda su complejidad y su poder para sostener la vida contra todo pronóstico, no es una cura en sí misma, ni una garantía de salvación universal. Es, en la mayoría de los casos, un puente extraordinario. Un puente que ofrece a los pulmones devastados el tiempo que necesitan para sanar. Un puente que mantiene un corazón exhausto latiendo mientras espera uno nuevo. Un puente que cruza el abismo de la insuficiencia orgánica crítica, dando a los médicos y a los pacientes una oportunidad de luchar cuando todas las demás opciones se han agotado. El ECMO nos recuerda con humildad que, a pesar de los avances tecnológicos, la biología sigue siendo intrincada y a veces implacable. Nos enseña que cada vida salvada en estas circunstancias es el resultado de una orquesta increíblemente compleja de conocimiento experto, tecnología de vanguardia, dedicación incansable de equipos enteros y, por supuesto, la propia resiliencia del paciente. No es magia, es ciencia aplicada al límite, una danza delicada en la frontera misma de la vida. Así, el legado del ECMO no solo reside en las vidas que directamente preserva, sino en la esperanza que representa y en el continuo empuje hacia adelante que inspira en la búsqueda incesante de la medicina por comprender, reparar y, cuando es posible, vencer a las enfermedades más formidables. Es, en última instancia, un testimonio de hasta dónde podemos llegar para proteger el frágil milagro de la existencia.